y prestando atención, que ya empezamos con Conexión Jubilados. Bienvenidos. ¿Qué tal la están pasando en esta mañana de domingo? ¿Cómo la pasaron durante la semana? Los vamos a acompañar como siempre en el desayuno y tenemos muchos temas para hoy. En particular, para los centros de jubilados. Ya sabemos que tuvieron que cerrar, que en pandemia, en aislamiento, en cuarentena, ustedes no pudieron generar reuniones, pero en algún momento esto se va a terminar y las puertas se van a volver a abrir para esas reuniones que tanto les gustan y que tanto disfrutan y además que tanto ayudan también, ¿sí? Para no estar solitos. Pero algunos de ustedes tienen bastantes inconvenientes, por eso queremos hablar de eso, queremos hablar de los proyectos que están por venir, que se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación para poder ayudarlos económicamente y también de los convenios, por ejemplo, que firmó PAMI con algunas empresas para que ustedes no les corten el servicio, por ejemplo, de luz. Pero antes de hablar de todo esto, vamos a jugar un ratito con estos emoticones, con estos dibujitos, para ver qué se esconde detrás de todo esto que ustedes están viendo. ¿Qué refrán se esconde detrás de estos dibujitos? Muchos de ustedes nos han preguntado qué pasa con las sedes de ANSES, con las llamadas UDAI. Bueno, tenemos que decir que ya se abrieron 220 oficinas en todo el país, pero en las zonas más complicadas, donde el aislamiento continúa, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, en particular el conurbano, ahí todavía no. Y en algunas provincias en donde también hay transmisión comunitaria del coronavirus, tampoco se habilitaron las oficinas. Por eso es importante que tengan en cuenta que se pueden hacer muchísimos trámites a través de la web de ANSES, www.anses.gov.ar. Ahí pueden iniciar los trámites, inclusive el inicio de jubilación o de pensión. Y si bien después lo van a terminar de manera presencial cuando se abra la oficina, el retroactivo se les va a pagar al comienzo de ese trámite. Para saber cuáles son las oficinas que están habilitadas ya de ANSES, tienen que ingresar también a la web de ANSES y allí les van a decir cuáles son las 220 UDAI habilitadas. Pero ojo, porque ahora los turnos que se están atendiendo son los que tenían cancelaciones. Por el momento no hay turnos nuevos, ¿sí? Se están llamando a aquellas personas que tenían turno durante el mes de marzo, durante el mes de abril, inclusive durante el mes de junio. A ellos se los llama y se los cita en esas oficinas que ya están habilitadas. Los demás pueden realizar el trámite, si no tienen una oficina abierta, a través de la web de ANSES. ANSES toma hasta 60.000 trámites diarios. No es complejo y si no, ya saben ustedes que con la videollamada o con un llamadito telefónico al hijo, al nieto, a la hija, a la nieta, los puede ayudar a iniciar estos trámites y usted no sale de su casa y se cuida, ¿sí? Porque hay que quedarse en casa todavía, por lo menos un tiempito más. Y si usted tiene un centro de jubilados, preste mucha atención a esta noticia, porque PAMI y el ENRE firmaron un convenio para evitar los cortes de luz en el marco de la pandemia, de esta cuarentena, que hizo que muchos de ustedes no pudieran pagar este servicio. Bueno, PAMI firmó con el ENRE un convenio para garantizar y darle tranquilidad a los centros de jubilados que forman parte de la red de PAMI, que ninguno en este contexto de pandemia va a tener un corte de luz. Y esto es muy importante porque los centros de jubilados, como todos sabemos, la gran mayoría está cerrada porque sus integrantes, sus representantes, son los adultos mayores que tienen que quedarse en casa. Por lo tanto, los centros se mantienen cerrados y no pueden tener las actividades que habitualmente tienen para poder sostenerse económicamente. Por lo tanto, la ayuda del Estado para estos centros es muy importante. Desde el PAMI hemos dado un subsidio económico para ayuda, pero este aporte del ENRE, que le da la tranquilidad de que si no pueden pagar a una de las tarifas no les van a cortar la luz, es muy importante porque da la tranquilidad de que los afiliados, los mayores, pueden quedarse en sus casas, pueden quedarse tranquilos quedándose en sus casas para que cuando termine la pandemia de nuevo podamos tener con esas instituciones tan importantes para nuestro país y para la comunidad que son los centros de jubilados. Y vamos a hablar un poco más en relación a los proyectos que se vienen para los centros de jubilados. Y por eso vamos a escuchar la palabra de la diputada Graciela Ocaña, que ella de esto sabe y bastante, y presentó un proyecto muy interesante que tiene dos puntos, Ocaña, fundamentales. Primero, un posible subsidio y en segundo lugar, una quita en el monto final de las tarifas. ¿Esto es así?
Sí, es así y nosotros esperamos que el Pleno de los Diputados nos acompañen. Usted sabe la función esencial que cumplen los centros de jubilados en todo el país, no solamente por ser un lugar de reunión, de trabajo, de actividades que realizan los jubilados, sino también por las prestaciones que brindan con el Estado a través del PAMI y del ANSES, vinculadas a talleres, vinculadas al programa alimentario que tiene, por ejemplo, el PAMI, e incluso, digamos, muchos de los programas que a nivel provincial, incluso en la ciudad de Buenos Aires, se llevan adelante, se instrumentan con centros y a través de los centros jubilados. Por eso, y ante la situación que estamos viviendo por la pandemia y la suspensión de las actividades de los centros desde marzo, nosotros presentamos un proyecto que básicamente, como usted decía, tiene dos aspectos. Una, que tiene que ver con la aplicación de la tarifa social para los jubilados. Esto estuvo sucediendo hasta el 2018, pero en el 2019 los subsidios sociales de las tarifas quedaron a cargo de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Y muchas de ellas dejaron de incluir a los centros de jubilados con tarifa social. Entonces pedimos que este beneficio sea entregado a todos los centros de jubilados del país. Y por otro lado, hasta diciembre del 2021, una reducción del 50% de la tarifa de luz que los centros están pagando, porque entre el alquiler y las tarifas y los impuestos se les hace imposible afrontar este tiempo de parate. Hay que recordar que los centros jubilados se financian a través de cuotas sociales de sus socios, que como no están realizando actividades, muchos de ellos no están pudiendo pagar la cuota. Ocaña, el ENRE y PAMI firmaron un acuerdo para que no se corte la luz en los centros de jubilados, pero claro, ese acuerdo abarca solamente el servicio de luz. El proyecto que ustedes presentan abarcaría todos los servicios. Así es, todos los servicios públicos y la aplicación de la tarifa social, que esto me parece central. Sí, fundamental. Nos parece bien que no se corten los servicios pero de luz, pero creo que nos quedamos a mitad de camino. Por eso presentamos este proyecto que es para todo el país y que básicamente lo que busca es dar continuidad a todos los centros de jubilados después que pase la pandemia, para que sigan cumpliendo esa función social tan importante. Porque en algún momento la cuarentena se va a terminar, parece extremadamente larga, pero se va a terminar, y como usted decía, ¿no? La función de estos centros después de la pandemia va a ser realmente clave. Otra vez las reuniones quizás con protocolos establecidos en esos centros de jubilados, pero va a ser un lugar clave para que los jubilados puedan volver a tener la actividad social que venían teniendo y que es fundamental para la salud mental y también física. Sí, así es. Hay que recordar que se realizan ahí desde talleres de memoria, yoga, folclore, distintos tipos de baile, actividades de ayuda, porque hay muchos centros jubilados que se juntan los adultos mayores a tejer, y eso se dona a su vez a la comunidad, a hospitales maternos infantiles. La verdad que es muy importante. Y aparte hay un sector del país que ya está levantando la cuarentena. Sin duda los centros jubilados todavía no están abiertos y por eso creemos que deben ser protegidos en todo el país. Así que esperemos que este proyecto tenga un rápido tratamiento porque creemos que es urgente y que no basta, insisto, con no cortar los servicios, hay que ayudar a que puedan pagar esos servicios y restablecer la tarifa social que tanto hemos peleado para que los centros se incorporen y que lamentablemente fue dejada de lado porque al federalizarse la cobertura, hay muchas provincias que dejaron de atender este subsidio para los jubilados. ¿Cómo es la tarifa social? ¿Cómo se implementaría? La tarifa social es una parte menor a la tarifa general que se paga por los servicios. Esto influye mucho en algunos, como por ejemplo en AISA, donde
cuando usted paga por metro cuadrado, no por el consumo, digamos, porque en realidad los centros tienen muy poco consumo de agua, pero como tienen una gran cantidad de metros cuadrados, muchas veces se les hace imposible. Nosotros en su momento, con el ministro Frigerio, tramitamos justamente las tarifas sociales para toda el área metropolitana, la ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, que da cobertura, por ejemplo, a esa. Pero esto bajaba la tarifa tremendamente, es el 30% de lo que le correspondería pagar por el servicio. Entonces, creemos muy importante que se vuelva a la tarifa social y que el Estado Nacional se haga cargo de la diferencia con las empresas, por supuesto, proveedoras. Ocaña, la voy a cambiar de tema para que nos dé una reflexión en relación a qué posibilidades hay de que antes de fin de año, ¿cómo lo ve usted?, se establezca una ley de previsión social con una movilidad clara y ya no se haga por decreto. Bueno, nosotros esperamos que suceda, incluso creemos que el decreto de necesidad y urgencia que prorroga la ley de emergencia, que suspende la movilidad aprobada por el Congreso de la Nación, es inconstitucional. Creemos que el Congreso debe rechazar este decreto y que a partir de junio ingrese, o sea, las próximas a partir de julio jubilatorias se fijen por esa movilidad que había establecido el Congreso, porque claramente los jubilados han perdido mucho en estos ajustes por decreto. Se piense que para junio la jubilación mínima está perdiendo 540 pesos por cada mes que cobran los jubilados. Muchísimas gracias, Ocaña, y vamos a estar pendientes de ese proyecto para los centros de jubilados a ver cómo resulta. Gracias por la entrevista y seguramente vamos a volver a contactarnos. Muchas gracias a usted. Bueno, nosotros nos vamos a un muy breve corte y por supuesto no los dejamos solos en este corte, los dejamos con el siguiente juego, no se olviden, se los mostramos al principio del programa y ahora antes de esta breve pausa. ¿Qué refrán se esconde detrás de estos dibujitos? En estas semanas se habló mucho de los tratamientos con plasma para aquellos pacientes que atraviesan coronavirus con situaciones realmente críticas, extremas, pero que todavía no llegaron a terapia intensiva. Es importante saber que solo el 20% de los pacientes recuperados son posibles donantes de plasma. Pero para saber puntualmente quiénes son y quiénes tienen la chance de poder ayudar a otros, hablamos con los especialistas. Es un tratamiento que es para pacientes graves, no es para pacientes ni para prevenir ni para pacientes asintomáticos o leves. Son para pacientes graves que ingresan con patologías a la terapia intensiva, ya sea con disminución de la presión de oxígeno, con frecuencias respiratorias elevadas, con infiltrados bilaterales en las tomografías, o sea, pacientes pasibles de necesitar en algún momento un respirador, porque no todo paciente que entra a la terapia intensiva necesita un respirador de entrada, pero sí son pacientes potencialmente que requieran el tratamiento o conectarlos a un respirador. Los pacientes que pueden donar son aquellos pacientes que ya han superado la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que hayan pasado 14 días luego que hayan tenido un resultado negativo de la PCR frente al coronavirus, ¿sí? Es muy importante que donen. Por eso hay un proyecto de ley, una iniciativa del senador Luis Vivona, ¿no?, en la cual lo que tratamos de hacer con eso es difundir que los pacientes vayan a donar. ¿Por qué? Porque es un recurso finito. Un paciente que done puede ayudar a 3 personas que estén padeciendo la enfermedad en ese momento. Y en el marco de esta pandemia que estamos viviendo, miren qué idea tan novedosa se les ocurrió a los dueños de esta residencia en Ensenada, provincia de Buenos Aires, por supuesto. Es novedosa, pero además miren cómo lograron implementar una solución para que las personas que viven allí logren tener contacto con sus familiares y puedan retomar las visitas de sus nietos, de sus hijos. Y claro, que no tengan un contacto estrecho, pero que se puedan ver en esta cuarentena. Armaron una sala de visitas
en la casa de al lado del establecimiento. Y con el aval de los dueños, por supuesto, derribaron una pared y colocaron un vidrio. De esta manera, los abuelos no salen a la calle y pueden ver a sus familiares sin tener un contacto directo con ellos. ¿Qué les parece si escuchamos a la directora a ver cómo nos explica qué bien que desarrollaron esta idea? Pensamos a ver cómo podíamos hacer para que la familia pueda ver a los residentes, que ellos ya estaban tristes. Mirá, te cuento un caso de Anita, no quería abrir los ojos. Y cuando pusimos este vidrio que reemplaza una pared, estos son los consultorios, y que el vidrio, había una pared que se comunicaba con el geriátrico, lo reemplazamos por el vidrio. Escuchó la voz del nieto y de la hija y abrió los ojos. Y ahora la ves y conversa y te comenta lo feliz que está de haber podido hablar con la hija, de verlos, porque hablar ellos hablaban siempre, pero de verlos. El tema afectivo acá influye muchísimo para es muy importante. Que no, la familia se va feliz, agradecida, aparte de verlos que están bien, que los ven contentos. Para ellos también es una sorpresa enorme. Es tema de conversación después para ellos, y así que van a verlos todas las veces que sea necesaria. Se hacen los turnos programados para hacer una buena desinfección del lugar. ¿Y qué le parece si hablamos ahora un poquito de cine? Y vamos a hablar de él, porque fue sin dudarlo la película más influyente de Alfred Hitchcock y revolucionó, sin dudas, el género de los asesinatos seriales. ¿Puede creer que esta película cumple 60 años? Pocos saben que el director trabajó gratis para este film y que lo hizo sin ninguna estrella, lo que sorprendió doblemente cuando se convirtió en su película más taquillera e imitada. Basada en la novela homónima del escritor estadounidense Robert Bloch, Psicosis llevó al mundo del cine sugerencias sexuales y violencia explícita en un tiempo donde ambos elementos estaban prohibidos. La protagonizaron actores que, como dijimos, no eran famosos, por lo menos hasta ese momento. Anthony Perkins en el papel de Norman Bates y Janet Leigh como Marion Crane. Tomaron gran trascendencia a pesar de que Lee muere al principio de la historia. Filmada en blanco y negro, toda situación en un hotel con una misteriosa casa que escondía un secreto, la película cuenta sobre un asesinato y su posterior descubrimiento. Psicosis tiene entre sus escenas una de las más reconocidas de la historia del cine, la de la ducha, que tomó unas semanas de filmación y a la que el director decidió grabar en blanco y negro para evitar la censura de la sangre roja de ese fragmento que hubiera significado para la época una prohibición. ¿Por qué no disfrutamos de la famosa escena de la ducha que luego de todos estos años sigue siendo tan perturbadora?
Descubrimos juntos a ver qué se esconde detrás de estos dibujitos. ¿Qué refrán se esconde? A ver si lo adivinaron. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Y nos vamos de viaje, hacemos nuestra escapada virtual. Preparó su pasaporte, ya se puso cómodo y ahora sí, nos vamos a disfrutar de una ciudad bellísima. Los voy a llevar a Italia. Los invito a recorrer este paisaje suspendido en el mar. Algún hijo de italiano que nos esté mirando va a decir, yo vengo de ahí. Cinque Terre, encadenándose sobre 18 kilómetros de acantilados dentados. Cinque Terre es un conjunto de 5 localidades de gran belleza que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Localizados a orillas del mar, en la costa oeste de Italia y a 180 kilómetros de Florencia, se encuentran los 5 pueblos que la componen. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Romaggiore. Son pequeños pueblos como salidos de una postal. Los rodean colinas y viñedos que ofrecen a sus visitantes un ambiente de ensueño gracias a sus escarpados acantilados y su ambiente acogedor. No puedo creer que pasó ya nuestro programa número 100 con todos los festejos y a hoy ya estamos despidiéndonos del programa 101. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo 9:30 de la mañana, por supuesto, por Canal 9. Nos pueden seguir en nuestras redes www.el9.com.ar o también a través de la página de Facebook en Conexión Jubilados y en Tele9 a través del Instagram del canal. Bueno, que tengan un hermosísimo domingo y que cocinen algo muy rico para este mediodía. Nos vemos.